¿Crees que hay algo diferente? El mundo está cambiando más rápido que nunca. La profecía ya no se trata de un futuro lejano, pero ahora que estamos a pocos días de 2026, necesito mostrarles algunas de las cosas que Ellen White vio en la profecía que cambiarán completamente la forma en que piensan el año que viene. Ellen White tiene puntos de vista específicos sobre la normalidad en los últimos años antes de la promulgación de la ley del domingo. Ella vio cómo era posible una vida adventista normal hasta que de repente esto ya no era posible. Los signos que ella describió para reconocer los años pasados ahora se están materializando. Manténgase atentos hasta el final de este video, ya que lo que estás a punto de descubrir puede determinar si estás preparado cuando llegue una crisis o si te toman por sorpresa. Ellen White lo sabe muy bien. Ser sorprendido en una crisis final significa perderlo todo. Aunque aún tenemos un margen de tiempo, es un asunto que requiere nuestra atención. ¿Sabes cuál fue una de las mayores preocupaciones de Ellen White en los últimos años de su vida? No es que la gente ignore la verdad. Esto no quiere decir que no guarden el sábado. Ella escribió que eso fue porque ellos sabían la verdad, observaban el sábado, pero no estaban listos cuando llegó la prueba final. Muchas personas tienen nombres cristianos, pero no tienen experiencias cristianas. Sus corazones no están en armonía con Dios. Ellos no amaban su ley. Afirman creer en la verdad, pero la verdad no los santifica. Testimonio de la Iglesia, volumen a capítulos, advertencias y consejos, 288 páginas. Pueden ver su preocupación por los adventistas, aquellos que conocen el mensaje de los 3 ángeles que van a la iglesia cada sábado, pero su carácter no ha cambiado. Ella tiene visiones proféticas que muestran cuándo esta transformación necesita ser completada. Ella vio señales que marcaron el último momento de preparación antes de que se cerraran las puertas de la gracia. En este video les mostraré 5 cosas que Ellen White ve en un momento final normal. No he fijado una fecha, no sé si será en 2026, 2027 o más, pero los signos que ella describe se están materializando ante nuestros ojos. Descubrirás cómo Ellen White describe la transición de los días normales a la crisis final. Lo que ella vio marcó signos concretos de ese cambio. Lo que sucederá a los que no se dan cuenta de la urgencia del momento, lo que Dios promete a los que se preparan mientras todavía hay tiempo y, sobre todo, lo que se hace ahora mientras todavía es posible. Así que preste mucha atención, porque la diferencia entre estar listo y no estar listo puede estar determinada por las decisiones que tomes hoy. La primera revelación. Cuando la normalidad termina, el sábado se convierte en una cuestión de vida o muerte. Este es el más influyente. ¿Por qué? Porque cambia completamente la experiencia de ser un adventista hoy. Ahora, en el año 2025, la observancia del sábado tiene sus dificultades. Usted puede enfrentar estrés en el trabajo, puede perder oportunidades y puede ser malinterpretado por su familia. Pero todavía puedes guardar el sábado. Las opciones siguen existiendo. Sigue siendo una opción difícil pero posible. Ella escribió que Ellen White tenía una visión del momento en que esto cambiaría, y lo que vio la hizo temblar. A aquellos que pisotean los mandamientos de Dios se les dice que deben recibir la marca de la bestia y soportar las últimas 7 plagas. Sin embargo, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús serán sellados por Él. Escritos tempranos, capítulo sobre el techo, página 67. ¿Entiendes la diferencia? Llegará el momento en que Ellen White verá esto claramente, cuando la observancia del sábado ya no será solo diferente. Esto sería considerado un acto contra la humanidad. Ellen White detalla cómo ocurrirá esto con precisión. Vi que cuando Jesús estaba trabajando en el santuario, 4 ángeles bloquearían el viento y luego vendrían las últimas 7 plagas. Las plagas enfurecen a los malvados y a los fieles. Los primeros creen que trajimos el juicio de Dios y piensan que acabar con nosotros detendrá la calamidad.
Escritos tempranos, página 36. Cuando la plaga llegó a la tierra, el mundo entero señaló con el dedo a los que guardan el sábado, diciendo que si los destruimos, es su culpa. Dios dejará de juzgar, y ahí es donde usted necesita estar preparado espiritualmente. Ellen White observó que numerosos adventistas, personas comprometidas con el sábado por años, no resistirán bajo tanta presión. Escribió, vi a ciertos individuos suplicando a Dios con profunda y dolorosa convicción. Sus rostros eran pálidos y sus rostros revelaban la profunda ansiedad de la lucha interior. Sus rostros reflejaban determinación y entusiasmo, con gotas de sudor recorriendo sus frentes. De vez en cuando sus rostros brillaban con signos de la aprobación de Dios, y luego volvieron a vestirse con la misma solemnidad, seriedad y entusiasmo. Capítulo de los primeros escritos, La salvación de los santos, página 269. Ella también visualizó a otros individuos que nos deben servir de reflexión. Me temo que algunas personas no tienen experiencias reales. No tienen miedo a Dios. Aquellos que vencen el mal requieren un conocimiento profundo y claro del poder y la influencia de los espíritus malignos. El testimonio de la Iglesia, volumen 1, capítulo 1. La experiencia cristiana, página 304. ¿Puedes ver el patrón? No es la falta de conocimiento lo que hace que una persona caiga. Sería una falta de experiencia real con Dios. Ellos conocen la verdad y guardan el sábado, pero cuando la presión se vuelve insoportable, su relación superficial con Dios no es suficiente para sostenerlos. Incluso en estas difíciles circunstancias, Ellen White vio algo de la misericordia de Dios. He observado que algunos, aunque no participaron en las burlas contra los santos, aún perecieron debido a la plaga. Jesús no pudo llevarlos al reino de los cielos porque eran prisioneros de Satanás. Fueron engañados por sus sofismas, y aunque no se opusieron a la verdad, tampoco la promovieron. Un libro anterior, capítulo de la última esperanza, página 282. Dios amablemente permitió a algunas personas dormir antes de la crisis final, sabiendo que no soportarían la prueba. Pero esa es la pregunta que debes hacerte ahora mismo. ¿Quieres vivir cuando llegue la crisis? ¿Quieres tener la oportunidad de ser testigo de la segunda venida de Cristo sin experimentar la muerte? Porque si la respuesta es sí, entonces usted necesita comenzar ahora a desarrollar una experiencia profunda con Dios que le apoyará a pagar el precio de su vida en la observancia del sábado. Ellen White es muy directo. Ahora tenemos que estar preparados. El sello de Dios nunca será colocado en la frente de un hombre o mujer impuro. Nunca se pondrá en la frente de un hombre o mujer con ambiciones mundanas y un amante mundano. Nunca lo pondrá en la frente de hombres y mujeres de lengua mentirosa y de corazón engañoso. Todos los que reciben el sello deben ser impecables ante Dios. Candidato al cielo. El testimonio de la Iglesia, volumen 5, capítulo del techo, página 216. La primera revelación fue así. El sábado se convertirá en una cuestión de vida o muerte, y la preparación para ese momento debe comenzar hoy, mientras todavía es fácil permanecer fiel. La buena noticia es que si estás viendo esto ahora y todavía hay tiempo, Dios quiere que estés preparado. Pero ahora hay algo que te alertará sobre el peligro dentro de la Iglesia. La segunda revelación. Ellen White vio que en los últimos momentos el mayor peligro vendrá de dentro de la Iglesia, y esta es una de las advertencias más graves que ella ha dejado hoy. Cuando vas a la Iglesia, te sientes seguro. Conoces a los hermanos y hermanas, confías en el liderazgo, participas en eventos. La Iglesia es su refugio espiritual. Pero Ellen White vio que, en los últimos momentos, esto cambiaría drásticamente. Ella tenía una visión clara de la infiltración adventista, y lo que ella vio era inquietante. Ella escribió, Satanás engañará con sus milagros. Él se establecerá en su poder supremo. La Iglesia puede parecer como si estuviera a punto de caer, pero no caerá.
Los pecadores de Sión serán expulsados en el tamiz, y el salvado será separado del precioso trigo. Es una prueba terrible, pero tiene que venir. Mensajes seleccionados. Volumen 2. Capítulo 2. La iglesia remanente no caerá, página 380. ¿Entiendes lo que ella está diciendo? La iglesia no caerá, pero muchos en la iglesia caerán. Habrá una sacudida que separará a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Ellen White vio cómo ocurrió este temblor. Pregunté qué significaba el temblor que vi, y me dijeron que fue determinado por el testimonio directo contenido en el consejo de los verdaderos testigos de la iglesia de la Odisea. Esto tendrá un efecto en los corazones de aquellos que la reciben, haciéndoles levantar la bandera y difundir la verdad simple. Algunos no tolerarán este testimonio directo. Ellos se levantarán contra ella. Esto determinará la selección del pueblo de Dios. Escritos tempranos, capítulos de filtrado, 270 páginas. ¿Qué podría llevarnos a la separación? Una verdad contundente, un mensaje firme y el llamado a un arrepentimiento genuino. Algunos no pueden soportar esto y se levantarán contra la verdad, aunque sean nominalmente adventistas. Ellen White es aún más específica sobre lo que sucede cuando la iglesia rechaza el mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Ellos rechazaron el Espíritu de Dios y él se retiró de la iglesia y nunca volvió. Mensaje seleccionado, volumen al capítulo, Apostasía en la iglesia, página 69. Pero lo que necesitas entender es, esto es esencial. Ellen White no dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización desaparecerá. Ella escribió que estaba diciendo que los individuos en la iglesia se irían y que algunas iglesias podrían desviarse. La iglesia puede tener que pasar por pruebas terribles, pero esta es la iglesia de Dios y Él lo superará triunfalmente. En medio de las mayores frustraciones y los errores más desalentadores, algunos siguen siendo fieles. Mensajes seleccionados del capítulo La Iglesia en la Tribulación, página 380. ¿Puedes ver esperanza en eso? Habrá aquellos que permanecerán fieles. Habrá un remanente fiel, y Ellen White ve que estas personas serán protegidas y guiadas por Dios. Pero, ¿cómo puedes protegerte de los engaños que vienen de dentro? Ellen White da la respuesta: nadie necesita ser engañado. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y cada persona que nace en este mundo será juzgada. No hay otros criterios que puedan utilizarse para probar el carácter. Si no hablan de acuerdo a la palabra, es porque no hay luz en ellos. Isaías 8:20. Gran controversia, capítulo. La libertad de conciencia está en peligro. La protección es simple. Conoce la palabra de Dios por ti mismo. No confíes en el sacerdote. No externalices tus creencias. No aceptes nada sin consultar la Biblia. Ellen White hizo hincapié en cuándo comenzar los preparativos. Necesitamos pedir a Dios gente sabia que, bajo la guía de Dios, pueda inyectar nueva vida a los viejos hitos. Necesitamos reconocer cada punto de verdad que ha sido expuesto en los últimos años y avanzar desde allí hacia una nueva visión de la verdad. Información seleccionada, volumen 1, capítulo de Antiguos Hitos, página 158. Así que esta es la aplicación práctica para ustedes. Comience a estudiar la Biblia todos los días, no solo leyendo. Estudiarlo con un espíritu de oración, con un espíritu de coherencia hasta que conozcas la verdad tan profundamente que nadie puede engañarte. Porque Ellen White vio que cuando los falsos maestros aparecen, cuando los miembros aparentemente leales revelan su verdadera lealtad, cuando incluso los líderes comienzan a comprometerse, los únicos que se mantendrán firmes serán aquellos que están directamente arraigados en la palabra de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Todavía tienes tiempo para desarrollar esto, pero necesitas comenzar ahora. Ahora necesitas escuchar algo. Espera un momento. Antes de continuar, necesito preguntarte algo.
Si lo que acabas de escuchar te despierta, si te das cuenta de la urgencia del momento en el que vivimos, entonces haz lo siguiente. Ahora dale un me gusta a este video. ¿Por qué? Porque YouTube está reduciendo el alcance del contenido religioso. Cuanto más me gusta, más adventistas son conscientes de los tiempos en los que vivimos. Suscríbete al canal y activa el tono de llamada. ¿Por qué? Debido a que no sabemos cuánto tiempo más podremos compartir esta información libremente y abiertamente, deja un comentario ahora diciendo que estaré listo para lo que viene. Esto no es solo una interacción, es una declaración espiritual. ¿Está usted diciendo a Dios que entiendo la urgencia y voy a tomar medidas y si quiere apoyar financieramente este ministerio, envíe un super chat? Ahora llega la revelación que más me impactó cuando estudié. La tercera revelación. Los adventistas fieles pueden perder todo al ignorar un área de la vida cristiana, y esto es quizás el más desafiante. ¿Por qué? Porque Ellen White vio que no son solo los adventistas nominales los que han caído. Ella visualizó a un grupo amplio de personas dedicadas que asistían a la iglesia regularmente, cumplían con el diezmo, dominaban las doctrinas y participaban vigorosamente, pero que inevitablemente caerían en el último momento debido a algo desconocido para ellos. Ellen White vio el momento en que la puerta de la gracia se cerró, y lo que vio la hizo llorar. Ella escribió: vi ángeles de un lado a otro en el cielo. Un ángel, que tenía a su lado un tintador de escribas, volvió de la tierra y le informó a Jesús que su obra había sido terminada y que los santos habían sido contados y sellados. Entonces vi a Jesús, que había estado sirviendo delante del arca que contenía los 10 mandamientos, dejando el censor. Escritos anteriores, Tiempos de Trouble, página 279. Cuando el censor cae, la intercesión de Cristo termina. Ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Todos serán sellados, salvados o destruidos. Ellen White vio a muchos adventistas tomados por sorpresa en ese momento. Pensaron que estaban listos. Ellos se consideran leales. Pero hay un aspecto en el que ignoran el cambio de personalidad, escribió. He visto a muchas personas descuidando los preparativos tan necesarios, esperando que el refresco y la lluvia más tarde les permitirán estar de pie en el día del Señor y vivir ante sus ojos. Oh, cuánto he visto en el problema de no tener refugio. Han descuidado los preparativos necesarios y, por lo tanto, no pueden recibir todos los refrescos necesarios para que puedan vivir en la presencia del Dios Santo. Capítulo de los primeros trabajos. El techo, pp. 71. ¿Ves sus errores? Han retrasado los preparativos. Ellos piensan que cuando llegue la próxima lluvia, Dios me cambiará. Cuando se firme la ley del domingo, la tomaré en serio. Pero Ellen White descubrió que no era así. Ella es muy directa al respecto. Aquellos que buscan cambiar a los demás deben ser transformados, santificados, enaltecidos. El trabajo que hay que hacer en estos últimos días requiere una preparación especial. La verdad debe arraigarse profundamente en el corazón de la gente. Testimonio de la Iglesia, volumen 9, capítulo, La obra final, página 141. La transformación debe ocurrir antes de la crisis, no durante ella, y Ellen White describe exactamente cuáles son las condiciones necesarias. Ahora debemos buscar ser perfectos en Cristo mientras nuestro gran sumo sacerdote hace la expiación por nuestros pecados. Nuestro Salvador no puede ceder ni por un momento al poder de la tentación. Capítulo de la gran controversia. A ver, página 623. Pero aquí viene lo que hay que decir con mucho cuidado. Ellen White no está diciendo que tienes que ser impecable por tu cuenta. Ella dice que necesitas dejar que Cristo te transforme radicalmente. Ella detalló que Cristo está ansioso por manifestarse plenamente dentro de su iglesia y revelar su gloria. Cuando el carácter de Cristo se reproduce perfectamente en su pueblo, Él los declarará suyos. Capítulo de la parábola de Jesús. El sembrador sale a sembrar la siembra. Página 69.
Puedes verlo. No se trata de ser perfecto en ti mismo, sino de permitir que Cristo viva tan completamente en ti que su carácter reaparezca en tu vida. ¿Y cuáles son las áreas más descuidadas? Ellen White lo reconoció. Muchos que dicen creer en las verdades actuales serán encontrados deficientes. Han ignorado la gracia cristiana. No han cultivado la fe, la esperanza, la paciencia, la ternura y la bondad. Aún no han aprendido a valorar correctamente la verdad. Ellos no son conscientes de su santidad. El Testimonio de la Iglesia, volumen 5 capítulos, preparación final, página 534. Gracia cristiana. Carácter diario. Sé paciente en medio de las dificultades, tierno cuando esté provocado, y misericordioso incluso con los que no lo merecen. Esta es una solicitud urgente para usted. Puedes guardar perfectamente el sábado, conocer toda la doctrina y estar activo en la iglesia. Pero si tu carácter no refleja a Cristo, si eres impaciente, crítico, egoísta, orgulloso en tu vida cotidiana, Ellen White ve que cuando llega la presión final, el verdadero carácter se revela. Ella escribió que ninguno de nosotros recibe el sello de Dios cuando hay una pequeña mancha o imperfección en nuestro carácter. Debemos remediar los defectos de nuestro carácter y purificar el templo del alma de toda contaminación. Y caerá sobre nosotros la lluvia más tarde, como cayó sobre los discípulos al principio de Pentecostés. El Testimonio de la Iglesia, volumen 5, capítulo 1, sello de Dios, página 214. Así que esto es lo que tienes que hacer ahora, no mañana. Pídele al Espíritu Santo que te muestre las áreas de tu carácter que necesitan cambiar. Cuando te lo muestra, no pongas excusas. No lo subestimes. Dáselo a Cristo para que Él lo cambie. Porque Ellen White vio que la diferencia entre estar sellado y estar perdido es aquí. Los sellados permiten a Cristo transformarlos radicalmente. Los perdidos conservan áreas de sus vidas que no se han rendido a Dios. Pero ahora una promesa te dará esperanza y fuerza. La cuarta revelación. Dios promete protección sobrenatural y proveedores milagrosos para aquellos que son fieles. Esta es la promesa que necesitas grabar en tu corazón. Porque hasta ahora hemos hablado mucho de la crisis, de las dificultades, de los juicios. Pero Ellen White vio mucho más que dolor. Ella vio la victoria. Ella vio la protección divina. Cuando todo parece perdido, ella encuentra milagros que fortalecen a los creyentes. Ellen White escribió que grabó estas visiones y nos dio esperanza. Vi a los santos abandonar la ciudad y reunirse en grupos para vivir en los lugares más solitarios. Cuando los impíos tienen hambre y sed, los ángeles les proporcionan comida y agua. Escritos tempranos, capítulo, La salvación de los santos, página 282. ¿Entiendes lo que significa eso? Cuando el decreto de la muerte está en vigor, cuando no hay manera de comprar o vender, cuando el hambre parece inevitable, Dios enviará ángeles para alimentar a su pueblo, como Él alimentó a Elías a través de un cuervo. Él lo proporcionará de una manera sobrenatural. Ellen White ve los detalles concretos de esta protección. El pueblo de Dios no estará exento del sufrimiento, pero a pesar de su persecución y sufrimiento, a pesar de la pobreza y la falta de alimento que soportan, no será dejado a perecer. La gran controversia. Capítulo La salvación del pueblo de Dios, página 629. Presta atención a esta promesa. No lo dejarán perecer. Pueden sufrir, pueden morir de hambre, pueden enfrentar dificultades inimaginables, pero no morirán. Dios asegurará su supervivencia hasta el momento de la liberación final. Ellen White ve mucho más. Vi que aquellos que recientemente han aceptado la verdad deben saber lo que es sufrir por Cristo y que deben soportar pruebas difíciles y dolorosas para poder ser purificados y probados y unidos con los santos de Dios. Capítulo de Obras Tempranas, Periodos de Trouble, página 67. Pero hay algo que te hará fuerte.
Ellen White escribió que Dios no solo te protegerá físicamente, sino que también te dará poderes sobrenaturales para soportar las pruebas. Dios no nos ha dejado ignorantes de los tiempos en los que vivimos, pero su pueblo necesita prestar atención a las cosas profetizadas para saber cuáles son nuestros días y las obras especiales que deben hacerse en relación con ellos. Dado que vivimos el día de la expiación, debemos estar en armonía con la obra de Cristo de limpiar el santuario de los pecados del pueblo. Testimonio de la Iglesia, volumen 5, página 520. Ella presenció la máxima protección espiritual contra el último engaño. Observó a los santos liberarse de las cadenas, triunfantes frente a los impíos, que perplejos contemplaban su libertad y fortaleza. El libro anterior Salvation, página 284. Ellen White ve a las personas liberadas sobrenaturalmente de la prisión. Ella vio que las cadenas se cayeron. Ella redactó que observó ángeles protegiendo fervientemente a los fieles de sus enemigos que buscan destruirlos. Los que honran las leyes divinas son acusados de traer juicio al mundo, siendo culpados por los desastres naturales y los conflictos sangrientos que afligen a la humanidad, llenando la tierra de pesar sin fin. Las fuerzas que los acompañan son testigos de la verdad. Capítulo de gran controversia. Tiempos Troubled, página 614. El poder que los acompaña es la clave. Dios no solo protegerá a sus creyentes en secreto, sino que los acompañará con fuerza visible, con la demostración de que están del lado correcto para el mundo entero. Ellen White vio a los impíos mirando con horror y sorpresa, mientras que los justos contemplaban con gozo las señales de su salvación. La naturaleza parece haberse desviado de su camino. El río dejó de fluir. Gruesas nubes oscuras se levantan y chocan entre sí. Capítulo de la gran controversia Liberación, página 636. Así que esto es lo que necesitas grabar en tu corazón. Si permaneces fiel, Dios no te abandonará, pase lo que pase. Puede permitir el sufrimiento, pero no permitirá la destrucción. Él puede permitir pruebas, pero Él te dará la fuerza para soportarlas. Al final no solo sobrevivirás, sino que también ganarás. Ellen White vislumbra el desenlace de todos los tiempos, es triunfo, es gloria, es la esperada vuelta de Jesús para reunir a sus fieles seguidores. Pero ahora llega la revelación más práctica y urgente. La quinta revelación detalla cómo prepararse ahora mismo, siendo este mensaje el más esencial de todos para la salvación eterna. ¿Por qué? Porque no tiene sentido conocer el futuro si no actúas en el presente. Ellen White no solo tiene una visión para el futuro. Ella recibió instrucciones específicas sobre qué hacer para prepararse ahora y nos dejó un registro. El primer estudio guiado, en profundidad y diario de la Biblia. Ellen White escribió que quienes se esfuerzan en obedecer todos los mandamientos de Dios enfrentan oposición y críticas constantes. Solo pueden confiar plenamente en Dios para afrontar inmediatamente las pruebas que se presentan. Ellos deben entender la voluntad de Dios revelada en la palabra. Capítulo de gran controversia. La Biblia, nuestra garantía, página 593. No es suficiente leer la Biblia casualmente. Necesitas estudiarlo hasta que entiendas la voluntad de Dios. Necesitas conocerlo tan profundamente que ningún engaño puede derrocarte. Ellen White especifica cómo hacerlo. Buscar las Escrituras. No los busques superficialmente, sino en profundidad. Piensa en ellos en tu mente. Estudiarlos no solo para el conocimiento, sino para la vida. Testimonio para la Iglesia, volumen 8, capítulo 8. La importancia de las palabras. Página 299. Segunda enseñanza de una vida de oración continua y profunda. Ellen White escribió que solo aquellos que fortalecen su espíritu con la verdad bíblica pueden mantenerse firmes en el gran conflicto final. Cada persona enfrentará pruebas, obedeceré a Dios o a los hombres. El capítulo de la gran controversia, nuestra única garantía, página 594, explica cómo fortalecer el espíritu a través de la oración.
No una oración rápida y superficial, sino una comunión constante y profunda con Dios. Ella sigue escribiendo oraciones. La oración es la llave en las manos de la fe para abrir el depósito del cielo, donde se almacenan los recursos ilimitados del Todopoderoso. Pasos hacia Cristo. Capítulo El privilegio de hablar con Dios. Página 94. La tercera indicación es la santificación diaria del carácter. Ellen White es muy directo. Debemos decidir entre seguir al mundo o al Señor con urgencia. Es vital eliminar la codicia, palabras malvadas, envidias y resentimientos. Testimonio para la Iglesia, volumen 5, página 214. Ahora, no mañana, no cuando llegue la crisis. Ella explica por qué el carácter no cambia cuando Cristo venga. El trabajo de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Capítulo de eventos finales. Preparación para la crisis final. Página 295. Cuarta enseñanza. Compañerismo con otros creyentes. Ellen White ve la importancia de la comunidad. Necesitamos reunirnos frecuentemente para adorar a Dios. Debemos animarnos unos a otros a hablar frecuentemente sobre nuestras esperanzas y fe. Usted necesita otros creyentes en los últimos tiempos, no solo para el apoyo emocional, sino también para la supervivencia. Ellen White describió multitudes de creyentes protegiéndose entre sí. Ellen White sabe muy bien que llegan los tiempos en los que el pueblo de Dios debe vivir simplemente, renunciando a muchas cosas que el mundo exalta y aprecia. Testimonio de la Iglesia, volumen 9, capítulo 9, página 91. Es momento de adoptar una vida más simple. Desconectarse de las cosas materiales, porque cuando llegue la crisis necesitas dejar todo atrás de todos modos. Ellen White advirtió. Se acerca el momento en que aquellos que elijan obedecer a Dios en lugar de a los hombres tendrán que huir de las ciudades. Tendrán que reunirse en pequeños grupos y vivir en lugares aislados. Capítulo de eventos finales de City Flight, página 135. Ella dio las instrucciones más importantes. La persona que busca cambiar a los demás debe tener un corazón lleno de compasión y amor. Él debe manifestar el Espíritu de Cristo en una vida de justicia y santificación de verdad. Testimonio de la Iglesia, volumen 9, capítulo, la obra final, página 142. Aquí hay 5 instrucciones prácticas para hoy. Estudia profundamente la Biblia. No solo mires, estudiarlo hasta que lo entiendas. Ora sin cesar. Cultiva una conexión íntima con Dios. Cambia tu rol ahora mismo. No esperes a que la crisis cambie. Conéctese con los verdaderos creyentes. Vas a necesitarlos. Simplifica tu vida. Separarse del mundo y de sus cosas. Ellen White lo resumió todo en una frase. El tiempo de la prueba está delante de nosotros, porque el gran clamor del tercer ángel ha comenzado a revelar la justicia de Cristo Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz angelical, cuya gloria llenará toda la tierra. Anthology of Information, Vol. 1, The Last Reign, pp. 363. El tiempo es ahora, la preparación es ahora. La transformación es ahora. Si lo haces, Ellen White ve lo que promete. Cuando Jesús regrese, estarás de pie. Así que lo tienes. Ahora sabes lo que Ellen White piensa sobre la normalidad en los últimos años antes de la última crisis. Usted sabe que podría ser pronto, tal vez 2026, tal vez un poco más tarde, pero las señales están por venir. ¿Sabes cómo prepararte? La única pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Continuarás viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿O se comportará como alguien que entiende la urgencia del momento?
porque Ellen White es muy consciente de que llegará un momento en que es posible sin más preparación. Te convertirás en ti mismo. Pero la buena noticia es que si están escuchando este mensaje ahora, todavía hay tiempo y espero que lo graben en sus corazones. Dios misericordiosamente te dio una oportunidad. Te está despertando. Él te está recordando. Ellen White vio el final de esta historia, escribió. Pronto nuestros ojos se volvieron hacia el oriente, y allí apareció una pequeña nube oscura del tamaño de la mitad de una mano, y todos sabíamos que era la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne, observamos la pequeña nube acercándose, cada vez más brillante, hasta que se convirtió en una gran nube blanca con la gloria del fuego devorador debajo y el arco iris del pacto arriba. Escritos tempranos, capítulos, La voz de Dios, 286 páginas. Así es el final. Esa es la esperanza. Por eso vale la pena prepararse, vale la pena ser leal, vale la pena soportar cualquier cosa. Así que comparte este video ahora mismo. Compartir con los adventistas espiritualmente dormidos. Comparte con ese hermano que necesita despertar. Compártelo con el joven que no entiende la urgencia del momento. Comparte con tu familia querida que necesita prepararse. Suscríbete ahora y activa el tono de llamada si aún no lo has suscrito. Deja un comentario que me prepararé para lo que viene, y si quieres apoyar financieramente este ministerio, envíe un super chat antes de irte. Quiero orar por tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Rezo por todos los que han visto este video. Señor, sabes que el tiempo se acaba. Sabes que los milagros se están cumpliendo. Sabes que necesitas estar preparado ahora mismo. Así que os pido, despiertan cada corazón que escucha este mensaje. Acaba con el sueño mental, deshazte de la indiferencia y busca claridad. Enciende el fuego de la urgencia. Que cada uno de los presentes esté absolutamente decidido a prepararse, a estudiar con profundidad y devoción tu palabra divina, a orar sin descanso, a transformar su carácter y a vivir plenamente en santidad. Cuando llegue la última crisis, ya sea en 2026, 2027 o más allá, que cada uno de nosotros esté de pie en tu sello, listo para enfrentarte cara a cara. Nos protege del engaño, nos fortalece en las pruebas y nos sostiene hasta el final. En el nombre de Jesús, amén. Las señales se están materializando. El tiempo se está acabando, pero la ventana de oportunidad permanece. Úselo sabiamente, porque pronto la puerta se cerrará. Hasta el próximo video. Recuerda, Jesús está regresando y Él quiere que estés listo. Que Dios te bendiga y te prepare para verte en el reino de los cielos.